Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores del canal de YouTube de la Galería, un canal que componemos un equipo de gente como José María Ortiz, Ana de Rojas, Esther Checa aquí presente y un servidor, Javier González. Hoy tenemos el gusto de traerles para ustedes una persona, un mirobrigense como todos nosotros, director de cine con una larga trayectoria en cine, que está casado, tiene 3 hijos y bueno, nos va a contar un poquito más cómo está viviendo esta última semana de cine que estamos cerrando, y tenemos para ello también a Esther Checa, una cinéfila que pertenece a nuestro equipo de la galería, que le va también a hacer algunas preguntas referentes a todo este tema. Les agradezco su atención, que en las redes sociales, a través de Facebook, que nosotros también, nuestro amigo Baigorri, mueve y bueno, sin más, le cedo la palabra a Esther. Bienvenido, Pablo, a esta galería, a este proyecto que tenemos de ayuda a gente enfermos mentales y en el que todos nos sumamos para intentar tener una labor creativa y de ayuda a todo el mundo. Bueno, muchas gracias a Esther. Gracias, lo primero, gracias Javi y gracias a ti por venir a la cita. Mi primera pregunta sería, ¿cómo nació en ti el amor por el cine? Bueno, pues fíjate que es algo tan de atrás de mi infancia que no sé exactamente ubicar el momento. Pero creo que el otro día, además, porque alguien me hizo esta misma pregunta en una entrevista, en una gira, yo creo que nace de la pasión por contar cosas, por contar historias. Y siendo muy pequeño recuerdo que hacían pequeños cómics, porque evidentemente en casa no teníamos cámara. Me encantaría haber tenido una cámara de pequeño porque seguramente hubiese hecho muchas cosas. La tuvimos cuando fuimos ya un poquito más adolescentes y nos dedicamos a hacer cortometrajes con los amigos pues en todas las fiestas, ¿no? Y el fin de semana y todas las vacaciones. Pero recuerdo, siendo muy pequeñito, haber dibujado una pequeña historia en plan cómic y habérsela enseñado a un familiar. Y un familiar que además me prestó atención, y porque a veces los niños te vienen y te cuentan una historia, la escuchas, pero en este caso yo noté que realmente le estaba interesando a la otra persona lo que le estaba contando. Y entonces tuve por primera vez la experiencia de la satisfacción de contar una historia. Y a partir de ahí, independientemente que veía mucho cine, que ha sido y sigue siendo la gran pasión de mi vida, y a mis hijos pues les intento también inculcar eso, ¿no? Esa pasión de ver cine, no solo como espectadores, sino también con una mirada a veces un poquito más crítica. Pues todo ello convergió, ¿no? en esta vocación que es la vocación de mi vida. Y es una vocación preciosa. Sin duda, además, sin duda, es la mejor profesión. Pero vamos, yo te considero un luchador porque para hacer lo que has hecho hasta aquí y partiendo de los medios que a lo mejor podemos tener en el pueblo, de partida, para grabación, para hacer proyectos como largometrajes, porque yo que he hecho mediometrajes más bien y ya es un presupuesto inmenso y tal, lo que tienes que haber luchado para conseguir una cosa tan bien realizada, tan bien hecha y sobre todo con un mensaje, como tú dices, crítico, sin perder tu sello de autor que se reconoce en cuanto ves una película de Pablo. Sí, eso es. Fue difícil al principio, sobre todo porque, bueno, terminé la carrera como otros tantos compañeros sin tener mucha idea de por dónde había que empezar. Yo sabía que quería hacer, quería dedicarme al cine, pero no tenía muy claro cómo iba a hacerlo. En la carrera pues te dan muchos fundamentos y aprendí muchas cosas y estoy muy agradecido a muchos de los profesores que en parte tienen ahí parte de lo que soy se lo debo a esos grandes profesionales, ¿no? Pero sales un poco sin un plan y me fui encontrando un poco con las cosas. Al principio, pues evidentemente la falta de medios que tenemos es muy grande, ¿no? Y nos costó mucho hacer proyectos y que
que se diesen a conocer fuera. Pero una vez que lo conseguimos, a través de pues, nuestras 3 primeras películas, que eran películas muy sencillas, muy amateurs en muchos aspectos, aunque éramos jóvenes recién salidos de comunicación audiovisual, todos más o menos con intuición acerca del cine, pero fue con Un Dios prohibido en el año 2012 donde realmente pegamos el salto. Es decir, nos atrevimos a contar una historia distinta y eso supuso que de repente llegase un éxito sobrevenido para el que yo no estaba preparado, porque no sabía cómo gestionarlo, me pilló un poco de sorpresa. Y eso provocó un efecto llamada, sobre todo en el ámbito de películas de iglesia, por así decirlo, de las congregaciones están revisando sobre cómo hacen la comunicación en el siglo XXI y les gustó el estilo que teníamos y a partir de ahí empezaron a contratar una serie de proyectos y eso ha sido pues, lo que nos ha hecho después de mucho trabajar, que hayamos podido llegar hasta el día de hoy. Pero es un camino complicado, pero no es imposible. Yo muchas veces cuando hablo con los chicos y las chicas que están estudiando en los institutos, alguna vez me han llamado para hablar en los institutos, ¿no? ¿Cuántos de aquellos queréis quedar en Ciudad Rodrigo? Casi ninguno. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, digo, esa es la primera mentira. Sí hay oportunidades, lo que pasa es que no son oportunidades tan fáciles como llegar a la mesa puesta. Si nos vamos a los grandes centros de producción, Madrid, Barcelona, Sevilla, pues sí es verdad que vamos a tener más oportunidades, pero aquí también las puede haber. Sí. Lo que pasa es que tenemos que trazar un plan. Y bueno, nosotros empezamos a hacer cine en el año 2004, el año que viene vamos a hacer 20 años. Estuvimos unos años como asociación y nos constituimos como empresa en el año 2006. Pero en el 2008 estalló la crisis esta económica, fueron unos años durísimos, en los que yo trabajaba en muchos otros sitios para intentar pagar las nóminas de mis trabajadores en la productora. Fue muy duro, pero fueron también a la par años muy bonitos porque eran los años de la ilusión, ¿no? Claro. Teníamos una crisis sobrevenida que nadie lo había buscado, pero pese a eso pues nos mantuvimos y poquito a poquito haciendo proyectos pequeños, muchos, como decía un amigo mío, pocos hacen mucho, Sí. y así conseguimos poquito a poquito y saliendo adelante. Además siempre eso supongo que enriquece, ¿no? Haber pasado por ese bache y salir como una ave fénix, y de todo esto también se aprende y se pueda meter dentro de animar a gente que no se venga abajo cuando esto ocurra, ¿no? Que eso también me ha llamado mucho la atención, la selección que has hecho en este festival, porque hay un subtexto que es maravilloso, no es solamente lo que se está viendo, sino un subtexto en guión que para mí ha sido admirable, ¿no? Que no es tan obvio, pero sí es obvio. Y dices, para quien quiera ver más allá, lo tienen a su disposición sin ninguna pretenciosidad y muy de tú a tú, pero sí haciendo reflexionar, que yo creo que esa es la meta de cualquiera, ¿no, Pablo? Sí, es curioso porque el festival surge en el año 2010, entre el año 2010 bueno, la idea original surge en el 2009 en un festival al que vamos en Trento, en Italia, y dijimos, pues si nos parece que era un festival que se llamaba Religion Today y aunaba muy bien distintos sentires de distintas culturas, distintas religiones. Sobre todo lo que me gustó mucho fue la convergencia cultural y me pareció súper interesante. Digo, esto lo podríamos llevar hacia Rodrigo. Y hablando, en el entorno de finales de 2010 a 2011 surge el proyecto y surge el festival. Y lo que hemos querido hacer durante todos estos años es efectivamente lo que estás diciendo. Es una programación muy extensa, y cuando digo para todos los públicos, es para todos los públicos porque tocamos absolutamente todas las temáticas sin ningún tipo de reparo, porque lo que queremos provocar es un diálogo. Evidentemente, todas las películas que programamos son películas que tienen respeto pues hacia los temas más candentes y hacia las necesidades más acuciantes de este mundo, y luego sobre todo pues creo que es un cine de compromiso. A mí me gustaría, sobre todo lo que siempre, porque vivimos el mundo de la etiqueta, parece que lo tenemos que etiquetar todo para sentirnos a gusto, ¿no? Esto es esto, esto es otro, este es de tal, este es de cual, este no sé qué, no sé cuánto, porque si no, parece ser que lo indeterminado pues se termina asustando, ¿no? Pero independientemente de que sea la etiqueta cine educativo y espiritual, yo creo que la supraetiqueta sería cine de compromiso o cine comprometido. Realmente lo que buscamos es
Lo que dice nuestro eslogan, una mirada para cambiar el mundo. ¿Y cómo se cambia el mundo? No cambiando unos pocos. Es la mirada, de ahí ese ojo, ¿no? Sí. Eso, bueno, la espiritualidad creo que es lo que también abarca como concepto general todo. Sin duda alguna. La espiritualidad del ser humano, que es un poco lo que estamos perdiendo en favor de la lógica, muchas veces esa lógica que a veces no nos lleva a la razón, sino que la razón nos la aporta precisamente esa parte espiritual. Claro, yo esta semana hemos estado con Christoph Zanussi hablando de estos temas. Dice, fíjate que estamos utilizando en el siglo XXI... Un gran físico, como me comentabas. Físico, filósofo y cineasta, o sea, que es un tipo completo, un artista completo, ¿no? Un artista completo. Dice, fíjate, estamos utilizando, desde la perspectiva lógica, estamos utilizando premisas decimonónicas, cuando realmente ahí la matemática y la física resuelven muchas de las controversias que nos plantea la religión y la espiritualidad. Es decir, que se pueden aunar. Y yo lo escuché y me decía, joder, qué interesante. Dice, mi próxima película es una película sobre las matemáticas. Sobre las matemáticas y Dios. Y dice, pero no, a lo mejor no es el Dios de los católicos. Sí, lo es, pero a lo mejor es el Dios también de los otros, ¿no? Y digo, joder, qué interesante este planteamiento que hace este hombre. Y bueno, lo que quiero decir es que efectivamente que la parte espiritual yo creo que es muy importante porque es algo que traemos de serie, como seres humanos. O sea, hay constructos sociales, ¿no? Hay una serie de construcciones sociales, depende de la cultura en la que vivamos, pero tenemos como pautas o cosas comunes, ¿no? Por eso existe la psicología, ¿no? Porque si no, pues imagínate tú, como cada uno fuésemos, no habría forma de decir qué le pasa a este, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarte? Eso claro, las etiquetas también puede que no sean tan cerradas, que no hay que cerrarlas, porque otra cosa que yo he detectado, corrígeme si me equivoco en lo que he visto estos días, es muy multirracial en muchos casos, unas temáticas muy fuertes como la de la chica esta negrita que esa es durilla, ¿no? Y es muy duro. Y te hace reflexionar mucho. La de 18, la de 8 minutos, esa también te hace pensar muchísimo y que dices, muchas veces nos complicamos a lo mejor en esa etiqueta tan cerrada. También es verdad que hay que agotar, pero por ejemplo, es mejor la persona y no ponerle un candado por tener unas características físicas, psicológicas o lo que sea de raza o religión. O sea, primeramente está la persona, esa persona que va antes también, que muchas veces le hombre, mujer, no sé qué, no sé cuánto. No, mira primero a la persona, esa persona tiene unas necesidades y yo eso lo he visto, que lo has tratado de una forma muy buena. Y está lo de la cartilla de racionamiento, me parece, vamos, y encima Jordi, que es que pedazo actor, están estupendos. Además es un registro que aunque yo no lo he visto tantas veces, ¿no? Que hay actores maravillosos en películas maravillosas. Tenemos muy buen cine. Yo el otro día hablando con Asunta Serna digo, no somos conscientes que como país somos un país muy rico. El problema es que nos cuesta mucho pensar que lo de nosotros también es patrimonio nuestro. Y yo, por ejemplo, Asunta, que es catalana, nosotros que somos aquí de Castilla y León, del oeste, y digo, yo considero el catalán un patrimonio, ojalá supiese catalán, pero es patrimonio mío también. Claro. Igual que el euskera, igual que... Así es. Sí, y yo creo que es nuestro, de todos, y que hay que cuidarlo porque es de todos, es algo muy bueno, es algo que nos aporta una riqueza que es maravillosa. Y Asunta decía, joder, qué bien. Dice, qué mal hemos encaminado siempre las cosas, porque pretendemos siempre, el tema del etiquetado a veces pretende fabricar o construir guetos, y parece que nos da miedo lo otro. Y yo creo que en este caso, este cine, al final lo que pretendemos es que sea una ventana abierta. Además apostamos por el cine en sala, en formato como tiene que ser, con la liturgia de ir al cine. Porque porque además decía el otro día un exhibidor, Juan Eras, que dice, lo más bonito de ir al cine es que cuando se apagan las luces y la sala queda oscura, la única ventana que tienes es la pantalla. Y entonces te ayuda a transportarte en ese mundo, ¿no? Y ahí viene la parte que es más importante, la de que el conocimiento compromete, ¿no? Es decir, cuando tú realmente conoces otro lugar, otras personas, y dices, joder, pues esta gente, aunque el color de piel es distinto al mío, pero no tiene los mismos problemas que yo. Te pones en sus zapatos, empatizas, te comprometes. Y cuando te comprometes con algo, al final lo terminas amando, ¿no?
Y si amas algo, pues al final procuras que no se estropee, que no se, claro, que no se pierda, que no se dañe, ¿no? Y bueno, pues se ayuda a conservar. Entonces, bueno, pues es un poquito lo que pretendemos con todo esto. Y luego hay una parte muy importante de denuncia social, ¿no? Porque no solo es decir, aunque a veces, por ejemplo, cuando después de la pandemia, el primer festival que hicimos después de la pandemia, la edición 10, dijimos, vamos a hacer un festival con películas que hablen de lo que hablamos siempre, pero de una perspectiva mucho más positiva. Nos costó, porque nos llegan cosas que son muy duras a nivel mundial. Es decir, a la gente le duele el mundo y la realidad social. Y la gente lo expresa a través del cine o a través del arte, el arte que domine, ¿no? Y en este caso quisimos hacer un festival muy centrado en la denuncia de siempre, pero vista de una perspectiva más amable, más positiva. Pero sí que es verdad que es muy necesario hablar a veces sin ambajes de los problemas que tiene el mundo. Sí. Y el tema de la integración, el tema, por ejemplo, de la enfermedad mental o lo que son las discapacidades, lo tocábamos. Hay una película maravillosa que además ganó el premio del público, que es la de Paraguas, que me gusta mucho la temática porque es un tipo con un paraguas que va a todos los sitios con un paraguas, te duchas con el paraguas, se pasa en el ascensor con paraguas, y entonces, claro, a mucha gente le dice, oye, es que molestas, porque no es tan fácil convivir contigo, necesitas más espacio y tal. Dice, una discapacidad a veces es como caminar toda, es decir, como si te levantases por la mañana con un paraguas en la mano. Imagínate todo tu día a día con un paraguas en la mano. Y claro, te hace ponerte en una situación y hacer una reflexión que dices, anda, pues es que no me lo había planteado. Y bueno, pues al final, y luego sobre todo hay una parte muy importante que tiene que ver con el público escolar. Hemos tenido cerca de 800 chavales de institutos y colegios de la comarca. Esperamos que en los próximos años podamos... También, Pablo, tú eres docente, ¿no? Sí. Estás en la universidad, impartes clases. Sí, yo soy maestro, yo estudié magisterio, Ajá. hice comunicación y ahora soy profesor asociado en la Universidad de Salamanca, la Universidad Civil, y en comunicación. Y eso te toca, ¿no? Porque entiendes que la herramienta, o sea, enseñar cine como... Está en la parte educativa, Sin duda alguna. Una parte que también toca el festival. Sin duda alguna, sin duda alguna. Por eso utilizamos, yo creo que el cine habría que utilizarlo como herramienta en la educación, no solo como el elemento educador per se, porque una película tiene que ser bella. Nada, tú tranquila, échalo. Perdón. Y El fumeque. El fumeque, eso es. Pero se puede, lo que hablábamos, ¿no? Que una película ayuda a la construcción del pensamiento crítico. Y yo creo que en ese caso pues, es importante, ¿no? Y invitar en este caso a todos los chicos que están en una etapa, sobre todo muchos de ellos preadolescencia, adolescencia, donde les puedes ofrecer películas que dicen, mira, es que hay gente que está pasando por lo mismo que estás pasando tú ahora mismo. Y te pueden dar una pista para ver cómo lo han resuelto, ¿no? Al final, lo que pretendes no es adoctrinar con una película o maleducar en este sentido, ¿no? Sino lo que pretendes es poner distintos modelos. Enseñar el camino. Sí, yo a veces le digo, la educación es darte un abrazo, una mochila repleta de víveres, decirte por aquí se va y el camino lo tiene que hacer. El camino lo tiene que hacer cada uno. Cada uno, claro. Como maestros, como profesores estamos ahí pues para eso, para dar el abrazo, para animar y para llenar la mochila. Efectivamente, Pablo. Bueno, tenemos una pequeña indisposición de nuestra amiga Esther, pero bueno. ¿Quieres resaltar alguna cosa, alguna anécdota que haya sucedido en este festival, en esta personaje sí, que ha sido maravilloso también, ¿no? Bueno, pues es curioso porque hemos tenido muchas anécdotas interesantes. Yo no sabía, porque a veces cuando haces las programaciones piensas en las películas, no piensas en el tiempo, pero justo por unos pocos minutos hemos tenido 24 horas de programación en este festival. 1400 no sé cuántos minutos y bueno, hemos tenido varias personalidades importantes en el festival. Nosotros en los primeros días hemos tenido a Tono Escudero, que es un productor ejecutivo maravilloso, director de producción y demás. Hemos tenido a Christoph Zanussi, director. Hemos tenido a Antonio Cuadri. Sí. Hemos tenido a Denis Rafter, que ya es amigo de la casa, director, dramaturgo, actor. Hemos tenido a Asunta y Scott Cleverdon. ¿Qué más hemos tenido? Antonio Cuadri, ya lo he dicho, ¿verdad?
bueno, un grupito de gente, grandes personalidades que yo digo, pues es que os merecéis todos y cada uno de vosotros un homenaje, ¿no? Pero sí que, bueno, también al traer a Zanussi hemos llegado a la reflexión de que queremos pues hacer un pequeño homenaje cada año a los grandes, ¿no? Muchas veces pues vamos a intentar rescatar a figuras que han sido importantes, estamos ya pensando sobre todo en el proyecto de los próximos años. Y luego otra parte muy importante, que yo creo que es de las cosas también a resaltar más importantes del FICE, es la mesa de Ciudad Rodrigo. Este año ha sido la segunda mesa de Ciudad Rodrigo, esperemos que el próximo año lleguemos a la tercera, a la cuarta, a la quinta, las que hagan falta. Es un espacio de reflexión muy en la línea de lo que planteó nuestro cineasta, perdón, ahora dos me entra a mí, Basilio Martín Patino, con los conversatorios de Salamanca. La mesa de Ciudad Rodrigo, de hecho, lo que estaba diciendo es que lo que pretendemos es que sea un espacio de reflexión para intentar dar con las claves de... Porque cuando vemos una película últimamente nos queda una sensación grandísima de insatisfacción. Es decir, ¿por qué muchas veces veo una película el miércoles y el viernes ya no me acuerdo de lo que he visto? Y entonces sabemos que hay una crisis de valores en el cine postmoderno, no es una cosa que diga yo, hay muchos autores que lo están diciendo, que tiene que ver con una falta de verdad. Que lo que contamos es a veces un poco plástico, por así decirlo, ¿no? O artificioso. Y el espectador está buscando la verdad. Y es la única o de las pocas conclusiones que puedo sacar. Ya llevamos 2 años, iremos aprobando las actas a medida que se vaya avanzando, pero lo que pretendemos es hacer ese ejercicio de discernimiento, que no sabemos qué va a pasar con ello. Por ejemplo, las conversaciones de Salamanca tardaron más de una década en que alguien dijese voy a hacer algo útil con esto, y que surja un movimiento, en este caso pues muy relacionado a lo que tiene que ver con el neorrealismo, ¿no? La Nouvelle Vague, todos esos movimientos que surgen para cambiar el cine a tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Yo creo que en el fondo nuestro cine, con la crisis que tenemos de espectadores, la crisis que tenemos de las salas y tal, estamos esperando una revolución que tiene que llegar, porque tenemos que avanzar a otro nivel, porque no nos podemos quedar estáticos. Hay que hacer un llamamiento como tú has hecho en este momento, ¿no? Porque es importante que se vaya extendiendo y conociendo este tipo de cine que aparte yo lo he considerado también una selección magnífica, pero de autor, y eso no está al alcance de cualquiera. Un festival es una cosa que requiere mucha dedicación, mucho revisionado, mucho análisis, y más de la forma que tú lo haces, el ser crítico y que sea la misma línea más o menos, porque también he visto cosas que a mí es una cosa que siempre digo, ese que hablábamos antes, ese dividir y vencerás que no nos acaba gustando y que es lo más antiguo del mundo, esas etiquetas y tal. Y he visto muchísimas cosas de un tema que a mí me apasiona, que es la diversidad funcional, y cómo gente acababa haciendo en el mismo sentido. Se pueden hacer cosas muy grandes, que es como lo que haces tú con el cine. Si sumas todo un equipo de producción, si sumas todo un equipo de guiones y encima la temática y el subtexto, es todo un concepto global que cuando lo ves te dejas una sensación de decir he visto buen cine. El espectador se va satisfecho a casa, y no es esa americanada, vamos a decir así, en el que dices a mí no me ha querido decir esto absolutamente nada, ¿no? Entonces yo te doy la enhorabuena porque me ha parecido muy interesante. Y animarte a que sigas adelante porque es muy buen trabajo, y el educativo pues magnífico que nos acerques a los colegios, porque ellos que están tan metidos en las maquinitas, en otros mundos que luego al final no les van a traer a veces muy buenas consecuencias, porque acaban evadiéndose demasiado de la realidad. Esto les hace ver también la realidad, la pura y dura, que también la tienen que ver como con cortos que ha habido así, muy de guerra y de otro tipo de gente, de los árabes y otros conflictos de que pueden acabar en un sitio de una forma, si no se lo ocurren un poquito, no, y tienen unos valores un poco marcados. Sí, no, porque los peligros del mundo están ahí, ¿no? Están ahí. Y luego el problema
todos siempre dicen, no, es que las generaciones que vienen siempre lo tienen más fácil, ¿no? Pero yo creo que esta generación que viene lo tiene más difícil. Sobre todo porque estamos ante una corriente muy individualista. Entonces, yo recuerdo mi niñez, la niñez de muchos, si piensan, vivíamos en ambientes mucho más comunitarios y eso favorece que los problemas sean tratados de otra manera. Es verdad que nos faltan todos los avances sociales a los que hemos llegado, vale, es verdad que el camino tiene que llegar hasta donde hemos llegado y este no es el final del camino, que nos queda todavía mucho que recorrer en ámbitos que tienen que ver con la paz y la reconciliación, la mujer, la ecología, el respeto, el edadismo, que nunca, no se habla del edadismo, de la discriminación por edad. A mí eso me sorprende, parece que hay una franja de gente que decide, los niños no tienen nada que ver y los ancianos ya no se les pregunta, porque ya están outlet, están pasados de moda, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que reflexionar sobre estas cuestiones. Y estos chicos, estas chicas que se están formando ahora lo tienen más complicado, porque nosotros teníamos otras herramientas distintas que ellos hoy no tienen. Ellos tienen otras muchas, todo muy asociado a la tecnología. Y creo también que ha pasado el COVID, que eso ha sido tremendo para ellos. Sí, ha sido tremendo para todos, pero yo me he dado cuenta, o sea, yo también tengo una hija adolescente y me di cuenta de lo duro que era para ella, pero como para todos sus compañeros, porque no es moco de pavo, es una cosa que ellos en plena edad que se están formando, pues les hace mucha mella. Sí. Y se ha notado mucho la repercusión, pero bueno, reconduciendo un poco es lo que el camino que toca un educador, que gracias a Dios estáis ahí. Yo por mi parte lo único es preguntarte qué proyecto tienes pues ahora después de esto, descansar supongo, porque ya te lo has currado. No, tenemos varios encargos de la productora, pero estoy haciendo una película propia. Estoy haciendo, iba a decir, mi primera película. Sería mi película número 10, pero creo que es mi primera película porque es la primera película que surge la estoy autoproduciendo y surge un poco de motu propio, porque es verdad que el resto de películas han dado una serie de circunstancias, o ha sido un encargo, o bueno, pues alguna petición de alguien que llega a través de otro alguien, pero desde hace un año y pico llevo reflexionando sobre las raíces, en este caso sobre mis propios orígenes, y he escrito una historia sobre un pastor. En mi familia ha habido ovejas toda la vida, y me parecía muy interesante todo lo que tiene que ver con el mundo pastoril, todo lo que tiene que ver, porque muchas veces pensamos que el pastor es un inculto, ¿no? Pero el pastor es un filósofo, alguien que está en el campo, que le da tiempo a pensar. Y he escrito una peli, además, muy al estilo de el viaje de Ulises, ¿no? La Odisea, a lo pastor en el siglo XIX, y además con una estética brutal, rodada toda en nuestra tierra. Y además está rodada no está rodada en castellano, está rodada en palra, que es la lengua, el asturleonés oriental, que es la lengua del rebollar, que era la lengua que hablaba mi abuela. Interesante. Y todavía pensando que mi abuela hablaba mal y resulta que hablaba Estaremos otro código lingüístico. Como agua en mayo, ya. Como agua en mayo. Va a ser una bonita película. Pablo, muchas gracias pues, de verdad por habernos dedicado este tiempo. A vosotros. Es un placer tenerte aquí y bueno, esperamos que sea una de algunas más. Sin duda, estoy a vuestra disposición para lo que te acompañaremos en esos éxitos que por supuesto te aseguramos que tendrás. Muchas gracias. A vosotros. Y nada, que vaya todo perfecto, que seguramente sí, estamos convencidos de que sí. Y aquí tienes tu casa cuando quieras, ¿no? Bueno, pues nada. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.